lo anterior. La mejora continua está formada por el ciclo Deming. Está formado por PHVA. Planificar, hacer, ver y actuar. En el verificar está la auditoría ambiental. Entonces, esa es la que audita el proceso de gestión ambiental. Si habláramos, por ejemplo, de los sistemas de gestión de seguridad, igual. Es el ciclo Deming y la mejora continua está en PHVA. Planificar, hacer, ver y actuar. Entonces, en la parte del ver, de la verificación, ahí está la auditoría de seguridad. Entonces, el mismo sistema crea su propio procedimiento. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con las empresas que no tienen ISO 9000, ISO 14000, 18000? Nos preguntamos, ¿podremos hacer una auditoría? Claro que podemos hacer auditoría. Necesidad de nosotros tengamos ISO 9000, 14000, 18000. Lo podemos hacer bajo cualquiera de los procedimientos porque lo que queremos es buscar nuestra propia mejora continua. Claro que no vamos a tener una certificación, es lógico, pero sí podemos hacerlo porque lo que queremos buscar es la mejora continua de los procesos, de las empresas. Esto es muy importante. También, bueno, entonces hay cosas importantes. Los términos de referencia de cualquier trabajo están estipulados para poder aplicar la auditoría de los procesos ambientales. Estas fases son las que vamos a ver: la fase preliminar, preparación, la fase del campo, la fase de estudio. Aquí, por ejemplo, vean estructura general de un NAMA o una auditoría medioambiental. La primera parte es el programa y la decisión de ejecutar la auditoría medioambiental. Eso es reído, tiene que haber una decisión. La decisión es lo que es la política ambiental. Y esa política ambiental nace de la más alta jerarquía, de la más alta jerarquía de la empresa, que puede ser la gerencia general, el superintendente, o como esté estructurada tu empresa. Si el superintendente o el gerente general, que es el máximo líder de la empresa, da la decisión de hacer una auditoría ambiental, entonces el resto simplemente la hacemos, la aplicamos, necesitamos la decisión de la empresa. Pero ¿qué pasa si de repente no hay decisión de la autoridad? Nosotros de repente queremos o tenemos esa vocación de cambio ambiental y en nuestra unidad, en nuestro departamento queremos implementar. Podemos hacerlo, pero si no tenemos una autorización, ¿cómo puede contaminarse? Entonces tiene que partir la decisión más alta autoridad, que mayormente siempre es el gerente general, es el directorio o como esté estipulado esa empresa o institución. Entonces, una vez que ustedes tienen ya la decisión de ejecutar la auditoría medioambiental, pasamos a la primera etapa. La primera etapa es la situación previa, y luego donde prácticamente analizamos la actividad, diseñamos los PT. Los PT son los cuadros de trabajo o los papeles de trabajo. Está estipulado, por ejemplo, la encuesta, el cuestionario, la entrevista. O sea, son los instrumentos de medición. Porque yo quiero, por ejemplo, para obtener información, tengo que hacer una entrevista al trabajador, tengo que hacer una encuesta, tengo que hacer una entrevista, tengo que hacer una grabación. Son un instrumento de PT o papeles de trabajo. Y bueno, hay que definir el entorno, hasta dónde prácticamente auditoría podemos hacerla, pero digo, depende de la naturaleza o depende del área que yo quiera tener. Identifico las acciones, identifico los impactos, los factores, y ahí termino. La segunda etapa es la fase de campo, ya cuando yo, teniendo los materiales de trabajo, voy a hacer mis encuestas, voy a verificar, voy a hacer toma de muestras. Entonces ya en esa fase de campo hago entrevistas, verifico la magnitud de los impactos, corrijo, veo equipos, etc. Y de este lado, por ejemplo, puedo ver la calibración de los equipos, la calibración de los diferentes programas o de la configuración de los métodos que estamos practicando. En esa fase de campo se verifica la situación, se verifica. Y la tercera etapa ya es la fase de proceso Entonces, desde esa perspectiva, nosotros tenemos que mirar la etapa de la planificación. Vamos a ver la primera etapa, la fase previa a la auditoría. ¿Qué hacemos en la fase previa a la auditoría? Planificar la auditoría.
Todo trabajo tiene una planificación. Aquí tenemos que definir el alcance, tenemos que establecer el calendario, tenemos que justificar la duración prevista en cada etapa y de cada auditoría. Entonces, aquí son los dos puntos importantes que tenemos en cuenta. Planificación, el alcance, hasta dónde quiero, igualmente cuál es mi programa de trabajo, cuál es mi duración de la auditoría. La auditoría no puede ser mucho tiempo, porque no está bien. Eso es el elemento propicio para eso es lo que buscamos en esta etapa. En esta etapa, por ejemplo, hay que identificar las fuentes en las que recabarán información de esa calidad del trabajo, lo que vamos a hacer, los requerimientos de la información, la clasificación de la información que voy a obtener, los sectores que voy a auditar, concretar cuál es el equipo auditor, las tareas estipuladas para cada equipo, ¿no? Es cierto que el líder, pero cada uno distribuye el trabajo por áreas. El proceso de mentalización interna, o sea, antes, mucho antes, en teoría hay que mentalizar, hay que concientizar, hay que explicar a la atención qué cosas son auditoría. Eso es posible porque muchos tiempos la auditoría es una cosa he fallado y porque hay hallazgos, seguramente me van a explicar el trabajo. Entonces hay que mentalizar, hay que concientizar a la población diciéndole que es una cuestión mental que nos permite mejorar. Pero esta mejora implica también que la empresa se mantiene en el tiempo, ¿no? Porque a tiempo puede corregir sus errores y eso implica una mayor rentabilidad y eso también a los trabajadores, a todos los clientes. Tenemos que tener un análisis técnico de actividad, determinación de los estándares, los límites permitidos o los marcos normativos de actividad con respecto al ambiente, o sea, los marcos referenciales en cuanto a los estándares máximos en cuanto a condición de aire, agua, suelo, diversidad, etc. Tenemos que ver el diseño del sistema de muestreo. El muestreo también es un instrumento de gestión que me permite ver cómo tengo una muestra. Si yo, por ejemplo, necesito sacar una muestra de demanda bioquímica de oxígeno. La demanda bioquímica de oxígeno es un parámetro que determina el consumo de oxígeno por parte de microorganismos que están presentes en el agua. Mayormente hay microorganismos que consumen mucho oxígeno y por lo tanto es necesario conocerlo. Una agua residual, por ejemplo, es contaminada contiene partículas de entonces yo ya tengo que conocer esos mecanismos en cuanto a los estándares que ven, cómo voy a obtener una muestra. Y eso se me puede en una revisión con la conducta laboratoria para poder tener resultados. Igualmente hay que diseñar y adaptar los de trabajo que son los documentos que voy a obtener para utilizar los empresas y los institutos internacionales. El comienzo de una auditoría no tiene lugar en el instante de la primera visita del auditor. El lugar en la primera visita no cuando empieza a preparar varias semanas antes. ¿No? Cuando comienza la auditoría no comienza el primer día que el auditor a la el cliente está mucho antes de estar de tener una etapa de investigación previa, con 4 semanas, 5 semanas, de la auditoría, tanto los trabajos que debemos utilizar, etc. El calendario de las actividades, por ejemplo, ya hace llegar al responsable de la empresa. ¿Quién es el responsable de la empresa? La agencia mayormente. Entonces, el calendario justamente el entorno, la empresa, etc. En el módulo anterior conversamos, por ejemplo, que cuando hacemos las entrevistas existen muchas situaciones en las cuales el personal a veces no está presente. Entonces, también hay que hacer estos en los momentos oportunos. Porque a veces se enferman los trabajadores para no asistir a la auditoría. Entonces, esas situaciones, por lo tanto, cuando se calendarizan eso, hay que tenerlos en cuenta para poder ver los diferentes momentos. El alcance del estudio, como he dicho, va a depender mucho, no solamente
comentaron de la fe, ¿no? Va a depender mucho del tamaño de planta, del tamaño de empresa. Puedo tener por ejemplo, para unas 200 camas, pero puedo tener menos. En base a eso yo planifico el alcance y la auditoría que voy a tener. La complejidad de los procesos, y también los recursos humanos, materiales, esas situaciones son previas y eso se analiza en el alcance de estudio y sobre. Realmente también a dónde está el impacto que tiene algunos flujos de visión y de activos que se consideran prioritarios. Hay áreas prioritarias que no hemos explicado. Entonces hay que ver, por ejemplo, los que se segregan, es no una aguja, es no un dispositivo de seguridad, no había recibido de colores, casas, los orgánicos, con operación, ¿sí? Entonces esos sectores hay que utilizar áreas y ese sería la categoría de prioridad. Igualmente también la auditoría puede estar una auditoría interna, ¿no? Lo que tenemos por ejemplo los procesos productivos, los impactos, identificamos las intervenciones y también el estado de comportamiento. En la reunión inicial, por ejemplo, la auditoría se inicia siempre con una reunión inicial. Entonces el auditor se presenta, el gerente presenta a su equipo de trabajo, a su equipo auditor y manifiesta las funciones que se van a hacer. Entonces se presenta en la reunión inicial, se presenta el equipo auditor, la revisión de auditados, los objetivos, los métodos. Miren que los métodos son visitas técnicas, son entrevistas, son cuestionarios que como dice la forma, no creo que explicamos la forma, qué tipo de comunicación no yo me refiero a usar unos tipos de entrevistas potentes, pero por ningún motivo el auditor puede dejarse llevar por el entrevistado. Entonces, de lograrlo de manera abierta, entonces, el primer más confirmar la disponibilidad de los medios de comunicación de todo, los fechas reunidas con el comité de gestión, plan de supervisar el comité de gestión. Eso justamente hace una primera reunión de trabajo. El tipo de la información que se obtiene también es muy importante, porque aquí hay que identificar la fuente de información. ¿De dónde, por ejemplo, obtienen la fuente de información? Cuando vamos a un almacén, por ejemplo, hay un circular de información de entradas y salidas. Hoy en día la información, como la auditoría es subjetiva, debe ser documentada. Todo lo que yo voy a verificar tiene que estar debidamente documentado. Pero ya no solamente la documentación es física, la documentación también es digital. Porque hoy en día, por ejemplo, ¿qué pasaría si nosotros continuaríamos a tomar el papel? Pero los papeles que nosotros almacenamos se van convirtiendo ya en información. Hoy en día, justamente está escaneo de documentos y se guarda la información en el PC. Ya no necesariamente podemos tener tanta documentación más
Justamente, el tratamiento de información es muy importante, el requerimiento y la clasificación de la información necesaria. En esta fase preliminar también, por ejemplo, identificar fuentes de información implica identificar archivos, datos, registros, campos de unidad, porque aquí se analizan las auditorías anteriores. Las auditorías anteriores es un historial de la empresa que tiene, ¿no? Y sirve también, por ejemplo, como un registro de compra. Supongamos que usted quiere comprar una empresa. Entonces, ¿a dónde va usted para ver si la empresa tiene una buena empresa, una mala empresa, etc.? Pues usted va a revisar el historial de auditoría. Y seguramente si como un contador tiene un punto de empresa que usted causa, va a revisar los estados financieros. Un auditor ambiental va a revisar las auditorías ambientales, y seguramente ahí van a estar todos los hallados que están los informes de auditoría. Y en base a eso se convierte en un instrumento también de decisión, porque en base a eso, pues usted tiene que preguntar y va seguramente usted tiene su registro de su mantenimiento del auto, y ahí en ese registro de mantenimiento conocido todas las veces que la reserva de grado, las veces que la pieza, el motor de la rueda, usted toma su decisión si lo compra o no. Entonces justamente es muy importante, pues, entonces bien que tus registros sirven prácticamente en la toma de decisión de una empresa para tomar una mejora posterior. Igualmente también en requerimientos con anticipación de 4 semanas se recomienda acordar con la empresa la fecha de visita. En visitas sucesivas se debe informar de esta información. Casi todos los procesos de búsqueda de durante el perfil crear perfil, escenarios, chequeos, condiciones, respeto, ese tipo de cosas. Entonces, justamente, igualmente también la clasificación de la información es importante porque la presencia, los documentos, los sistemas, los certificados, pero también están los problemas ambientales que han presentado durante ese tiempo. Entonces, eso justamente se va a identificar como por otra parte también, por ejemplo, los residuos. Los residuos hay que entenderlo como emisiones, vertimientos. O sea, cuando son emisiones, el término más apropiado es para poder tener contaminantes finales. Los gases, el humo, el polvo, etc. Cuando son vertimientos, nos referimos mayormente a residuos líquidos. Generados fluorizados, pero también hay residuos sólidos generados totalmente en la producto de los estados sólidos que tienen la parte de ese tipo. Entonces, esta identificación de residuos, porque en cuanto a las emisiones, hay que asegurar que el equipo de control de emisiones funcione correctamente y se cumpla el rol. Cuando vamos a determinar, por ejemplo, la operación atmosférica, si queremos ver, por ejemplo, cuánto de material particulado está saliendo, las partículas, si miden en partículas mayores de 5 litros, cuando usamos PM10 que es 9.5 significa partículas menores de 2.5 o de 10. Entonces, oye, antes hace unos 10 años aproximadamente, cuando hacían estudios, muchos se utilizaban los PM10. Nos preocupaban lo de la parte alta, ¿no? Yo no soy médico, si no me equivoco, me ayuda. Por ejemplo, de la parte alta, ¿no? El material particulado atacaba la parte alta también para dejar un etc. Hoy en día se dieron cuenta que el PM2.5 es mucho más letal. ¿Por qué? Porque el 2.5 ingresa directamente en la información y se nota de limpiar. Ahí prácticamente puede tener problemas en el sistema respiratorio, pero lo más peligroso que tuviera, por ejemplo,
esta fibrosis pulmonar, que es prácticamente terminal. Eso cuando un trabajador tiene mucho tiempo, a se expone, mucho tiempo a este tipo de material particulado, el final, al final todo trabajador siempre termina con su enfermedad ocupacional, porque es la exposición que tenemos durante toda nuestra vida laboral. Entonces aquí las emisiones deben ser de tal manera que los equipos funcionen correctamente. Hay que asegurar que los trabajadores tengan acceso a la información sobre normas de emisión, las normas en la parte ambiental. En la parte de seguridad, ¿qué mide la ley de seguridad? Esas emisiones realmente se mide porque hay factores personales y hay factores técnicos. El factor personal es el trabajador, el factor técnico es el que genera en la empresa. Entonces aquí, por ejemplo, para reducir ese impacto, tenemos que nosotros ver los factores de control, que termina en última instancia con los materiales de protección personal del trabajador. Pero este es lo último en el proceso, en el nivel jerárquico de control de una emisión de un contaminante, porque primero puede ser la eliminación del riesgo, la sustitución, el diseño, la parte administrativa, la capacitación y por último el EPP, que es el de protección personal. Son los niveles de jerarquía de control, por ejemplo, para un contaminante o para seguridad. Entonces, de esa perspectiva, justamente, el identificador de residuos hay que tener en cuenta esos aspectos. En cuanto a las aguas residuales, por ejemplo, que son los vertimientos que salen de un determinado industria o una institución, hay que mirar, debe asegurar que el equipo de control funcione correctamente y que esto cumpla las normas. O sea, hay que verificar prácticamente el agua residual que sale, en qué estado, en qué composición sale, cuántos de materiales suspendidos existen, qué tipo de elementos químicos salen de agua residual, para poder ver las fuentes de contaminación general, controlar vertidos, evaluación de informes de control de vertidos que tienen alguna anomalía en cuanto a volumen y por tanto hay que tener algún nivel de potencial para la salud trabajador o del entorno. Cuando se identifican residuos tóxicos y peligrosos, como digo, en los centros hospitalarios, hay que tener muy en cuenta. Como hemos conversado, los residuos tóxicos, los residuos hospitalarios son tóxicos y son peligrosos. Entonces, ¿por qué? Por su grado, su riesgo en cuanto a generar un problema en la salud de la población. Por lo tanto, estas empresas deben examinar sus operaciones para ver si trabajan de acuerdo o están prohibidos por ley. Si las compañías tienen un seguimiento, si las compañías usan productos químicos, pero no los fabrican, entonces debemos haber cumplido con las normas de control. En cuanto a los vertidos, también vertimientos que se generan en el suelo. También, ¿por qué nos cuidamos? Porque la mayor parte de los residuos que van al suelo también contaminan. Por ejemplo, ¿qué pasa si va un residuo peligroso al suelo? El suelo no termina la acción ahí. La acción termina porque esos residuos líquidos van a infiltrarse y van a llegar hasta la napa freática. Yo más o menos en Brasil hace como unos 30 años más o menos se generaron unos estudios sobre el cuidado de cadáveres, que es lo que pasaba. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque se dio el boom de los cementerios ecológicos. O sea, los cementerios que nosotros observamos así, que vivimos, justamente nuestros seres queridos encontramos en el subsuelo. Ya no justamente en la Argentina, un poco incluso en el impacto que tiene con el tiempo cambiaron a los cementerios ecológicos. En el subsuelo, encima de una cantidad de grasa, ni siquiera ni una cruz de forma. Se pone simplemente un pequeño florero con el nombre de la persona. Disminuye el impacto en el sentido de la persona. Pero ¿dónde está el problema? El problema radicaba en que prácticamente como esos jardines tenían que estar siempre verdes, entonces esos jardines necesitan agua. Por lo tanto, siempre se regaban los jardines iniciales, tenía que pasar. Entonces, esa humedad se infiltraba. Hasta ahí no se miraba qué tipo de cajón se trabajaba o los seres queridos estaban encerrados. Entonces, ¿qué pasaba ahí?
los carbones eran de madera. La madera se putrefataba, el cuerpo se componía, la humedad infiltraba. Entonces, el punto final de un agua natural es la capa freática. Y nosotros prácticamente una forma de consumo de agua potable hay hasta un 15%. Lima, por ejemplo, que nos alimentamos de agua subterránea. Entonces ya se imaginan ustedes los problemas que pueden haber suscitado en diferentes lugares, ¿no? Pero eso por el tiempo ya se ha tenido la gestión ya de residuos hospitalarios, la gestión de este tipo de actividad, ya por ejemplo se tiene en cuenta ahora el tipo de esas cuestiones justamente hay que tener en cuenta cuando se generan los residuos que van al suelo, ¿no? Entonces hay que tener muy en cuenta muchas situaciones sanitarias. Otra significación de otra impactantes es, por ejemplo, cómo cuando impactan el medio biótico, el medio perceptual, el medio socioeconómico. ¿Qué significa, por ejemplo, el medio perceptual? El medio perceptual es lo que miramos. Por ejemplo, con los residuos sólidos que se botan. Hay hasta un 10% de residuos sólidos de la mayor parte de la población los deposita en las salidas de las ciudades. Y ese es un grave error, porque cuando estamos saliendo de estas ciudades, las ciudades están llenas de basura, de naturales, de los montes, hay un 10 a 12% que están ahí prácticamente. Eso se llama el impacto perceptual. O cuando de repente en determinado distrito encontramos calles sucias o montículos de basura, esa es la cuestión perceptual. Entonces lo que mira la auditoría es ver justamente el impacto perceptual, ¿no? En cuanto al comportamiento que tienen las personas frente al medio donde prácticamente vive. El impacto al medio socioeconómico y cultural se traduce justamente en la economía. La economía prácticamente genera, ¿no?, la contaminación. Entonces, desde esa perspectiva, prácticamente, en este momento, por uno, cuando un material de Internet, nos preguntamos cuántos años tarda ese motor en el ambiente. Son cientos de años. Entonces, ¿qué ocurre? Pero un material que se necesita totalmente poco práctico, ¿no? Pero miren lo que está sucediendo hoy día. La ingeniería ambiental está avanzando mucho más de lo que es. Los gusanos de cera, yo tengo una segunda carrera de ingeniero ambiental, y las tesis que se hacen son muy interesantes. Ahora, eso es más interesante también en un país que son tan interesantes, con bastantes explicativos, sin gusanos de cera, puede ir hasta 99 gramos, un poco más duro, de alta densidad, se prefiere claro, tiene que estar en sus condiciones ambientales. Entonces, hoy en día prácticamente hay muchos, pero también en qué tiempo tenemos que decirlo en los consumos. Es como, por ejemplo, en la marca tengo un amigo un biólogo que se dedicó a comenzar a investigar las cepas para recuperar, por ejemplo, petróleo. Entonces, y hoy día gana mucho porque la empresa petrolera lo contrata para practicar acciones de bioremediación a través de ministerio. Y digo, Fernando, ¿cuántos hectáreas de tierras ha recuperado hasta ahora? Y lleva muchos años. En la descontaminación hay dos procesos: el proceso activo y el proceso pasivo. El activo, directamente, si yo tengo un ácido, le aplico la sal, neutralizo y ya solucioné el problema. En segundos puedo resolver el problema. Pero cuando quiero aplicar la parte ambiental, la parte biótica, yo tengo que poner organismos que se alimentan de ese contaminante. Pero yo tengo que dejar el tiempo suficiente para que ese organismo se alimente, lo coma, lo consuma. Entonces no le puedo exigir, no porque meto 1.000.000 de bacterias, puede hacer que él me lo va a comer en un segundo. No, hay que dejar que sea un proceso pasivo, lento. Y por eso que
la actividad inicial, los procesos pasivos, las funciones físicas. No vas a explorar, pues, realmente se los ruidos que consuman la contaminación, hacen cambios. Eso es lo que ocurre con algunos de los. Entonces, desde esa perspectiva, hay los sectores comunitarios de tipo auditómico se conforman los requerimientos de conocimiento, se asignan tareas, se asignan responsabilidades del equipo y se hacen prácticamente todos los el proceso de mentalización interna. Es el proceso prácticamente de sensibilización que se necesita para la persona. Muchas personas, por ejemplo, piensan que a veces porque pagan sus impuestos tienen derecho a botar la basura. Yo pago porque parece un limpio. Es una falta de cultura. Un ciudadano no es limpio porque yo prácticamente no tengo una tecnología, sino simplemente porque yo tengo una mentalización. Y eso es lo que justamente es el cambio de cultura que nosotros tenemos que poco a poco para que vamos distribuyendo a la población. Por eso la educación ambiental es un otro instrumento de gestión del nivel de PIB. Hay otro tipo de instrumentos de gestión, así como hay instrumentos preventivos, correctivos, hay también instrumentos auxiliares. Y la educación ambiental prácticamente es un instrumento auxiliar, porque desde su perspectiva del proceso educativo puede ayudar a través de la mentalización, a través de los procesos educativos, a través de la enseñanza, justamente dar conocimientos para que también la población pueda ir cambiando. Por lo tanto, la educación ambiental tiene que ser de los niveles menores. Nosotros a este nivel estamos, yo aprendí aspectos ambientales hacía cuando había terminado mi carrera profesional. Y recién en la maestría comencé prácticamente a entender y a aplicar mucho más. En cambio, ¿qué pasa con los niños que recién nacen, desde el hogar se les enseñando, en el proceso de aprendizaje, van pasando los diferentes niveles, nutrición, primaria, secundaria, y estos niveles iniciales se lo comienza a mentalizar, se lo comienza a instruir, a dar pautas sobre ambiente. Entonces ahí, aunque parezca mentira, el proceso es continuo y fijo. Nunca se va a olvidar. Nosotros, por ejemplo, podemos venir muy mentalizados con el conocimiento ambiental, pero creemos que en un momento fallamos, botando café natural, botando una cáscara de fruta. Entonces, el proceso no puede. El proceso de busca prácticamente mentalizar a la persona, sensibilizar en el proceso, justamente es importante la protección ambiental. En ese sentido, por ejemplo, los estándares también que les mencioné son los marcos normativos justamente que la empresa debe dar a conocer si es que los posee. Entonces, estos estándares son en base al marco normativo que se dan en cuanto a aire, agua, suelo. Entonces, el tipo auditor debe fijar estándares también de acuerdo a lo en cuanto a la normatividad general de empresa. El diseño de muestreo, como le dije, el diseño de muestreo es la forma como yo voy a muestrear. Supongamos, ¿cuántas muestras debo tomar yo? Yo quiero meterme, no voy a tomar todas las muestras, no todo. Un día, por ejemplo, como dice a un alumno, no estudio de la contaminación del lago Titicaca. Entonces, la Titicaca es muy grande. ¿Cuántos puntos debo tomar yo para poder analizar cómo muestreo? No puedo tomar todos los puntos porque nunca voy a terminar. Y por cada muestreo que hago es dinero, es costo, porque yo voy a tomar una muestra de suelo, de aire, voy a tener una muestra de aire, voy a terminar PM2.5, PM10, el nitrógeno, etc. Cada metal pesado, cada metal pesado cuando eso, como ven que no uno puede a lo mejor hacer pero sí puede ser un estrés o unos 3 o 4 puntos claro, y sí, ¿dónde los hago? De la policía, depende también y también del área de trabajo.
Entonces, prácticamente, yo creo que son instrumentos de gestión sistemáticos, objetivos, también. Por lo tanto, ¿qué pasa? Que el teórico de datos y también es capaz de confeccionar una importancia para que vale una carga importante para que identificar dónde debo construir. El diseño de papeles de trabajo es en esta etapa previa. Hay que diseñar los papeles justamente como que son los soportes informáticos en papel o también digitales. Soportes informáticos, digamos, de lista de chequeo, de análisis, soportes y programas digitales, llevándolo en una base de cada posible. Entonces, ahora pasamos a la segunda. Ya tenemos la fase previa, tenemos el de campo. La fase de campo es la fase de verificación, es la fase de definición, la fase de si yo tengo un motor que hace ruido, tengo que medir el ruido, tengo que medir la dimensión. Yo veo que en el ambiente ¿cuántos la divido por el objetivo es cuando yo preparamos las visitas en el trabajo de campo. Cada miembro del equipo auditor debe haber revisado la información obtenida en la fase de gabinete y comenzar a preparar el inicio del equipo. El equipo debe designar un interlocutor permanente del grupo, ya que preparar una agenda de un programa que nos ayudará a asegurar la participación de trabajo. Tampoco el autor puede estar a cada rato visitando, a cada rato encuestando, por eso es un programa, porque no se puede tener por horas compras, se hace en las horas más o menos prácticamente el primer año. De esa manera se planifican las visitas. No es que yo voy a notificar, porque justamente no debo sorprender a los directivos de la empresa. Un programa que nos hace planificar, que vamos a planificar. Y estos son los resultados de antemano, explicando las razones por qué queremos hacer, qué actividades vamos a hacer, qué muestreos vamos a hacer, para tomar medidas especiales, preparando justamente la visita. Entendemos, porque eso nos va a dar información sobre el ritmo. Estamos en. ¿Cuál es el objetivo de la visita? ¿Por qué yo visito a los trabajadores? Porque también se hacen visitas a los directivos. La auditoría no solamente es también a los directivos. Justamente ahora la responsabilidad final es directivo. El objetivo principal de la inspección es confirmar personalmente la información obtenida en la fase 1. Codificar justamente la información obtenida en la inspección en el trabajo de campo. El objetivo es identificar el tipo de vista crítico y objetivo de la opción que está ligado con cumplimiento de las normas de protección. Vamos a verificar si se están cumpliendo los programas, si se están cumpliendo las normas, si se están cumpliendo los procesos.
Eso es lo que realmente en una auditoría de campo. Por lo tanto, también hay que hacer un tratamiento de información ambigua de situación que puede ser examinada con profundidad. La preparación de este producto es un producto químico X en el proceso y de detección indica que este producto usa materia en planta y que va a ser en un hospital que conoce mucho mejor que se utilizan, por ejemplo, un reactivo que no conoce productos un poco más baratos generan una historia de ¿por qué la información no se conflicto? La aceptación explica que no hemos realizado una correcta información. En las entrevistas, los políticos tácticas, sociales, no permiten lo que digan ellos, no solamente tampoco vamos a necesitar todo el que hace un efecto de el candidato igual es trabajador de institución y de educación. Porque son las ¿qué? Los candidatos son las entrevistas no son interrogatorios. Las preguntas deben quedar muy claro antes de iniciar. Luego tenía que
nadie debe ser utilizado. ¿Por qué? Porque simplemente la auditoría no busca culpables. La auditoría lo que busca es la mejora continua del proceso para mejorar una mejor rentabilidad del trabajo. A eso ocurre. Pero ¿qué pasa si de repente después de una auditoría, ya, pongamos una falla, pero el mismo trabajador tiene que seguir a seguir prácticamente el tiempo en no conformidad? Ya cuando viene una persona auditoría y intenta y aquí la reunión con el personal yo también puedo tomar acciones por eso que tenemos siempre el auditor en el campo se presentan los mismos equipos que comentan experiencia y se encargan de responder durante la auditoría. En esta reunión con el personal, el sector tiene como objeto solicitar la ayuda para conseguir información. Siempre hay que invitar a quien se ayude. Muchas de las situaciones es importante si el personal es consciente del efecto de la situación del sector sobre el desarrollo posiblemente de la cadena de producción. Y la evidencia es el documento, como por ejemplo había un empleo de joven que el papelito manda, ¿no? Si usted está haciendo un documento presente, hay una falla inicial, una evidencia. Entonces hay que pedir autorización por tener fotos o videos. La pregunta que se formula en el tipo de estudio los propios parámetros de una manera sencilla, la pregunta que va a entrar de manera sencilla la gestión preguntas sencillas, no preguntas hay sí o no. A la conversación. Algunas tareas específicas que cada gestión una auditoría general, una auditoría de seguridad, una auditoría económica,